Bueno, entonces les decía que dentro de esa justificación de calidad, ¿cierto? Eh, digamos que no hay una extensión particular, ¿no? Yo diría que entre una y media, 2 páginas está perfecto, ¿cierto? Siempre y cuando se tengan en cuenta todos los aspectos que ya hemos venido mencionando. Mm, buscar fuentes de información confiables, autores confiables, no cualquier autor, ¿listo? Eso es fundamental para que existan realmente incluso aportes de calidad desde otros autores. Bien, y eso también seguramente les va a dar luces para construir un muy buen marco teórico, ¿cierto? Cuando ya se tienen autores allí de calidad y de pronto ustedes ya han visibilizado una serie de términos, de conceptos, ¿cierto? A veces surgen otros tantos, ¿cierto? Precisamente con los autores. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes al respecto del planteamiento del problema, la justificación, la introducción. No, señor. Por ahora no. Bueno, listo. Vamos a mirar entonces ahora el no, espérame, que aquí me salte algo. No, es que ese no lo tengo aquí. Listo, vamos a mirar algo de los objetivos. ¿Listo? Es algo muy sencillo, es muy corto. Luego revisamos el marco teórico. ¿Qué es importante tener en cuenta en los objetivos? Un objetivo general, ¿cierto? Y objetivos específicos, por lo menos 3, de ahí en adelante 4 o 5, no creo que realmente sean más, con eso serían suficientes, pero ¿cómo se redactan? Con respecto al objetivo general, la idea es que ustedes puedan establecer un objetivo ligado, ¿cierto?, al título del proyecto. Ustedes ya pueden ir pensando seguramente en el título del proyecto. Si ese título lo tienen claro, el objetivo general, ¿cierto?, ya prácticamente estaría hecho. ¿Listo? Incluso muchas veces pasa que el título no es bueno, no es certero, no es adecuado, y cuando se redacta el objetivo general, ¿cierto?, inmediatamente se puede reevaluar el título del proyecto. Al contrario, ¿cierto? Muchas veces pasa que uno va a redactar el objetivo general, se remite al título del proyecto, como les decía hace un momento, y resulta que el objetivo ya está. ¿Listo? Lo indica el mismo título del proyecto. Lo cierto es que siempre hay que mirar ese objetivo en relación con el título, y a veces pasa que si el título no está muy claro, entonces cuando ya esté redactado el objetivo general, se puede reevaluar el título. Son allí estrechamente ligados. Los objetivos específicos, ¿cierto? Generalmente tienen un problema, y es que terminan siendo redactados como tareas o procesos, y esos no son objetivos específicos. Los objetivos específicos tienen una particularidad muy clara, y es que deben apuntar,
¿cierto? Directamente al objetivo general, a lograr el objetivo general. ¿Listo? Los objetivos específicos deben proveer, ¿cierto?, el alcance del objetivo general. No se pueden convertir en tareas o procesos. Por ejemplo, construir un instrumento de investigación tipo test, por ejemplo, ¿listo? Para corroborar, ¿cierto? O para certificar ciertos conocimientos que son necesarios para. ¿Listo? No, ese no es un objetivo específico. Esa es una tarea que hay que realizar y es construir un instrumento de investigación, un test, un cuestionario. No lo digo porque aquí lo vayamos a hacer. Recuerden que nosotros hacemos allí investigación aplicada, ¿cierto? Entonces no vamos a pasar por el proceso de aplicar un test, ¿cierto? Ese instrumento de investigación con un sector de la población para saber si este proyecto es viable o no es viable, o averiguar o investigar ciertas particularidades, ¿cierto?, de la problemática o de la solución. No, ya ustedes seleccionan una idea de proyecto y vamos con ella, ¿listo? Y seguramente la idea es construir la propuesta en torno a eso. Pero decíamos que construir ese test o ese instrumento de investigación muchas veces se toma como un objetivo específico, cuando eso es simplemente una tarea. ¿Cuál sería el objetivo específico? Lograr determinar, ¿cierto?, el grado de aceptación, ¿cierto?, de las empresas frente a, ¿cierto? Bueno, eso es otra cosa. Seguramente eso se necesite para validar no sé qué cosa o no sé qué parte de un proyecto. ¿Listo? Eso sí puede ser un objetivo específico. Tanto así es funcional, es específico, que si no se logra, ¿cierto?, determinar eso, ese hipotético del cual estamos hablando, pues quién sabe qué pase con el proyecto, si será allí algo determinante o no, pero si se coloca en el objetivo específico, es porque seguramente es determinante o afecta en gran medida, ¿cierto?, el resultado del objetivo general. ¿Listo? Lo afecta de manera positiva o de manera negativa. ¿Listo? Idealmente debería pasar, ¿cierto?, que contribuya al alcance del objetivo general de forma positiva. Entonces, no podemos allí colocar tareas en los objetivos específicos, y más cuando, y lo digo porque uno muchas veces cuando lee documentos de tesis de grado y todo esto, ve el primer objetivo, les quedó súper bien, y además está relacionado con el título del proyecto, está perfecto. Siguiente objetivo, a veces bueno, otras veces no tan bueno, ¿cierto? Y si es muy bueno, uno dice, parece que hay futuro con los demás objetivos, y más si son 3 o 4. Pero si el segundo ya definitivamente no es bueno, ahí para abajo, como que apague y vámonos. Porque seguramente si el segundo no es de calidad, ¿cierto?, primero y segundo, ya de ahí para abajo lo que se va a hacer es intentar rellenar con lo que se pueda, porque como que definitivamente no se logran encontrar allí
elementos de peso para plantear objetivos. ¿Listo? Entonces terminan allí incluso planteando tareas. ¿Listo? Desarrollar el cuestionario, visitar la empresa para, ¿cierto? Hacer allí algún trabajo específico de campo, ¿cierto? No son objetivos específicos, ni tareas ni procesos allí cortos o medianos, que lo que son en esencia o que se convierten realmente es en unos elementos que van a permitir, ¿cierto?, llegar a, por ejemplo, el objetivo específico. ¿Listo? Tengan en cuenta que los objetivos siempre comienzan con un verbo y, de hecho, idealmente, un solo verbo. Porque a veces entonces 2, 3, 4, con 2 de pronto. Pero cuando ya aparecen 3, 4 verbos allí, definitivamente no es la idea. ¿Listo? Porque comenzamos a hablar de hacer esto y hacer lo otro y hacer lo otro dentro de un mismo objetivo. Y a veces uno termina diciendo, bueno, dentro de este objetivo hay como 2 o 3 objetivos específicos. ¿Listo? Entonces es con lo que hay que tener cuidado allí realmente. ¿Listo? Por eso les digo, a veces parece que redactar este tipo de documentos es muy sencillo, ¿no? Y sobre todo, no, pues los objetivos, eso es como lo más rápido. Sí y no. Si se tiene claro el proyecto, si se tiene clara la proyección, ¿cierto?, el punto al cual se quiere llegar, el objetivo general sale rápido, pero ¿y qué se debe hacer o cuáles son los elementos fundamentales para lograr el objetivo específico, el objetivo general, ¿cierto? Y ahí hay que empezar a mirar, ¿cierto?, realmente a fondo qué es lo que es fundamental o qué elementos son trascendentales para lograr ese objetivo general, trascendentales, fundamentales, importantes, y no vaya empezar a, es que solamente surgieron 2, entonces los otros 2 pues hagámoslos ahí como que se necesita esto y se necesita esto otro y ya, y seguramente pues esos 2 no van a quedar, o incluso 3. Entonces no creo que sean más de 3 o 4 objetivos los específicos. Pero como les digo, pues igual depende de cada proyecto. El marco teórico. Bien. Seguramente desde ya existen una serie de conceptos teóricos allí que ustedes tienen y surgen de todo lo desarrollado anteriormente. Allá en la justificación fundamentalmente, ¿cierto?, leyendo la justificación podemos sacar todo el marco teórico, o por lo menos una buena parte. No necesariamente todo, corrijo, pero sí por lo menos una buena parte y quizás incluso la parte más importante del marco teórico, ¿cierto? Porque en la justificación se tienen que tocar todos esos elementos conceptuales que le dan piso, ¿cierto?, que le dan sostenimiento a todo el tema de investigación. Entonces, seguramente en la justificación tienen que ir los elementos clave, conceptualmente hablando, porque desde allí es donde le damos sustento al proyecto, desde la justificación. O sea que deben aparecer allí los términos trascendentales. Y por eso es que uno muchas veces leyendo la justificación va y mira el marco teórico y dice uno, le faltó esto, le faltó esto, le faltó esto, y termina uno diciendo además, vengan, vayan y miren la justificación y se darán cuenta de que les faltan allí otros conceptos, otros términos a tener en cuenta.
a veces pasa de todas maneras que hay conceptos que, sin ser trascendentales, ¿cierto? De todas maneras se utilizan, contextualizan, ¿cierto? Permiten allí hilar conceptos o relacionar conceptos. Entonces, pues de todas maneras tendrían que estar allí en el marco teórico. ¿Listo? Como se indica aquí, el marco teórico establece la teoría, es la base de explicación del problema. Y por eso les digo, parte fundamental, ¿cierto?, del marco teórico surge de la justificación. ¿Listo? Incluso salen muchos otros términos a veces, ¿cierto?, dentro de el marco teórico, y cuando uno los lee, oiga, pero ¿y por qué no hablaron de o no mencionaron, ¿cierto?, ciertos términos allá en la justificación? Porque es que el marco teórico también ayuda a construir el documento y a construir todo el desarrollo del proyecto. A veces pasa que si la justificación no se hizo con suficiente rigurosidad, ¿cierto?, con minucia, pues allá en el marco teórico terminan apareciendo ciertos elementos, ¿cierto?, que uno dice, oiga, ¿y por qué no hablé de eso, ¿cierto?, allá en la justificación? ¿Listo? Pero no es, no, pues ya la justificación está, pues mejor dejémoslo por fuera. Puede que no sea ideal o aconsejable que suceda eso. ¿Listo? Porque, oído, en el marco teórico no tendrían por qué figurar una serie de conceptos, ¿cierto?, que no se vayan a tratar dentro del documento y que sea simplemente como por rellenar. Y marco teórico de, no sé, 50 páginas, ¿bien? Entre más largo mejor, ¿listo? Entre más extenso, más nota, ¿cierto? Porque eso no es realmente así. El marco teórico tiene que tener los conceptos o elementos conceptuales allí o teóricos absolutamente necesarios y se deben utilizar en el documento. ¿Listo? Por eso digo, no es allí como extender o rellenar, sino que los que estén allí en el marco teórico es porque realmente o ya se utilizaron de manera previa o algunos otros se van a utilizar, ¿cierto?, en el desarrollo pues allí del resto del documento. En fin, en el marco teórico, como en todos los apartados, debe existir un párrafo introductorio, siempre. Entonces, marco teórico y de pronto por allá viene el marco legal y otros apartados del documento, no es como contestar un cuestionario y ya. Marco teórico, entonces comienza aquí. ¿Qué les puedo decir allí? Microcontroladores, ¿cierto? Entre otros términos, de ahí hacia abajo, pero comenzamos, y es a lo que voy, con un término y el concepto. No, marco teórico, párrafo introductorio, ¿cierto? A continuación, párrafo introductorio. Luego sí el desarrollo del apartado. ¿Listo? ¿Qué otra cosa en el marco? Creo que ya tocamos los aspectos generales. No tiene una extensión definida, tampoco. Es tan extenso como deba ser, ¿cierto? Y suficiente. ¿Listo? A eso me refiero particularmente. Con la extensión me refiero a que sea suficiente.
que estén los términos que tienen que estar. ¿Listo? No más que sobren y nunca los utilicemos, no menos que no estén todos los que sí se utilizan y deberían aparecer allí, ¿cierto? Porque están dentro del documento, independientemente del apartado o apartados, puede ser antes, pueden ser después. Bien. Una cosa, porfa, los términos que queden allí organizados, ¿cierto? De manera alfabética. Eso por construirlo de esa manera, ¿listo? Pero para que sea allí de todas maneras de su conocimiento, si van a cursar una maestría, seguramente les van a decir, el marco teórico no es así. ¿Listo? Así es como estamos acostumbrados a desarrollarlo en pregrado y máximo grado de especialización, ¿cierto? Pero en grado maestría y de ahí para arriba aún mayor, con mayor razón, el marco teórico comienza con un párrafo introductorio, ¿cierto? Y continúa, ¿cierto? Con redacción hilando conceptos. Es decir, que más allá de decir primer término, concepto, segundo, concepto, empezamos a hilar conceptos, o sea que tenemos que redactar y mirar realmente todos esos términos, de esos 20, 25, 30 o los que sean, cómo los hilamos allí y cómo van apareciendo. No es que aparecen allí alfabéticamente, no. Entrará un primer concepto que seguramente será el principal, ¿cierto? Y desde allí se empieza a redactar e hilar, ¿cierto? Concepto a concepto. O sea que es un ejercicio mucho más exigente, más complejo, ¿cierto? Pero es para que sea allí de su conocimiento. ¿Listo? Porque si van a cursar allí posteriormente un posgrado de otro nivel, ¿cierto? Como para que no lleguen con su director de tesis, marco teórico terminado, así sí, ya sé cómo se hace. ¿Listo? Y resulta que no les van a valer el marco teórico de esa manera. ¿Listo? Tiene que ser construido hilando conceptos, que es mucho más exigente, sí, pero que es de todas maneras, primero que todo, un ejercicio bien exigente, y segundo, que permite que ustedes tengan absoluta claridad de todos los conceptos y cómo interfieren y cómo se complementan, ¿cierto? Dentro de lo que es el planteamiento del proyecto y la solución, ¿cierto? A esa necesidad o situación dilemática. Bueno, construcción del marco teórico, ya me adelanté con algunos aspectos por ahí, ¿cierto? Nosotros no vamos a hacer estado del arte, ¿cierto? Por si de pronto por ahí surge la pregunta, porque a veces eso pasa, ¿listo? Que la pregunta que se genera allí es, ¿haríamos un estado del arte? Saber con respecto a esa solución que se está proponiendo y todo lo que se ha investigado en Bogotá, a nivel nacional, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ¿cierto? Hacer un estado del arte, ¿cierto? Para saber qué se ha hecho, qué se ha dicho, qué no se ha hecho o qué no se ha dicho, ¿cierto? Y en ese orden de ideas incluso, ¿cierto? Saber si el proyecto continúa siendo viable, ¿cierto? Porque resulta que de pronto por ahí, haciendo investigación a profundidad, se dan cuenta de que el proyecto ya lo hicieron otros, o lo están haciendo, o en su defecto
sí se da la posibilidad de continuar porque lo están desarrollando bajo otra perspectiva de solución, pero todo eso del estado del arte da para saber, conocer, profundizar, ¿cierto?, sobre lo que ustedes están proponiendo. Pero eso es dispendioso, eso necesita tiempo, hacer un estado del arte, ¿listo? Y tiempo es precisamente lo que no tenemos. El estado del arte, de hecho, se deja para niveles de maestría y doctorado, ¿listo? Porque primero es exigente, exige una cantidad de tiempo, es demorado hacerlo, y nosotros pues realmente lo que estamos buscando es que bajo la perspectiva de evaluación que ustedes hicieron, allí muy ética y profesional, pues seguramente es porque realmente eso que ustedes documentan y argumentan es un problema, por eso les decía, es un problema real, ¿cierto? O un proyecto real. Y le preguntaba a cada equipo una vez socializaron sus proyectos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues hacer un estado del arte es complejo, es muy largo. Pero realmente se parte de hacer el marco teórico, en este caso, ¿cierto? Fundamentándose en todos los conceptos teórico-técnicos que ustedes puedan llegar a necesitar allí, o incluso metodológicos. Bueno. Aquí se habla de que el marco teórico exige una revisión y un tratamiento exhaustivo desde técnicas de investigación, ¿cierto?, bibliográfica documental. Creo que un proyecto, si mal no recuerdo, no sé si dos, hubo uno particularmente que tengo presente, que no adicionó allí bibliografía, pero en términos generales diría de todas maneras que tuvieron que haber seguramente investigado algunas cosas y tener unos referentes bibliográficos. Más allá de esos referentes, de esos autores, pues van a surgir más, ¿listo? Necesariamente, porque, por ejemplo, la justificación, lo ideal es argumentarla desde autores, para darle peso académico y para que ustedes también adquieran visión, o una visión mayor, mejor, de que lo que están diciendo otros lo vienen tratando y surgen ideas de esas lecturas, surgen allí quizás nuevos conocimientos o complemento de conocimientos que ustedes ya tienen, ¿cierto? Y en ese orden de ideas igual va a surgir más bibliografía. Bien, incluso con el marco teórico pues surge también mayor bibliografía, en fin, bibliografía de calidad, no sitios web allí raros, extraños, ¿cierto?, sino preferiblemente el autor allí, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿cierto?, el autor del libro, el autor del artículo de revista, esos son los mejores autores. ¿Listo? Y por eso, pues debe existir allí una búsqueda rigurosa. Más adelante vamos a hablar de fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¿Listo? Y de hecho se va a profundizar en Proyecto Dirigido 2 sobre esa parte específicamente. Y se va a complementar su documento desde la parte de investigación y de rastreo de fuentes, curación de contenidos. Entonces, básicamente es eso. ¿Listo? Con respecto a la construcción del marco teórico. ¿Qué aspectos son fundamentales allí que
se deben llegar a tener en cuenta. Todo el documento en sí, ¿cierto? Y el marco teórico no es ajeno a ello, debe ser construido de forma muy crítica, no solo porque se seleccionen todos los términos y se contemplen todos los términos que tienen que existir allí, ¿cierto? Todos los términos teóricos, técnicos, tecnológicos, metodológicos, sino que debe sí o sí de todas maneras revisarse en esos conceptos, partiendo de autores también, si se quiere. No digo que para cada concepto allí se referencian en un autor, ¿no? Pues ustedes también están allí en posibilidad de emitir conceptos. Habrán algunos que de pronto, por cómo son definidos de parte de algunos autores, pues ustedes quisieran allí aplicar incluso citaciones literales, ¿listo? Pero tengan en cuenta, ¿cierto?, que no debe existir en el documento más del 20%, ¿cierto?, de texto tomado de autores. El resto debe ser de ustedes. ¿Listo? Y decíamos que de una manera crítica, no solamente por los términos, ¿listo?, sino porque la idea es seleccionar las mejores fuentes. Bien, este autor define de esta manera y este autor define de esta otra, ¿listo? Pero, ¿cuál es mejor fuente? Quizás buscaron allí, por ejemplo, por Google, ¿cierto? Y aparecieron allí una cantidad de resultados. Pero va uno a mirar, ¿cierto? Y encuentra un sitio web, un blog, por ejemplo. Y desde allí, oiga, pero qué bien define esto, o esto me aporta esto, o lo otro, y utilizamos esa fuente, por muy bien que lo diga y por muy cierto que sea lo que esté indicando allí o compartiendo ese autor, resulta que uno va y mira, oiga, pero ¿y quién es Pedro Feliciano de los Santos? ¿Listo? Y resulta que si es que hay información, porque a veces ni hay, y ahí sí ya que definitivamente lo ideal sería sacar ese autor, ¿cierto? Pero si hay información del autor y de alguna manera a veces uno va y lo busca y no tiene ningún argumento o peso, ¿cierto?, desde titulaciones, pues no hay que seleccionar ese autor. Ya decíamos, de maestrías en adelante, doctorados, postdoctorados, ese es un autor confiable. ¿Listo? Si no, no lo utilicen. Un blog, ¿cierto? Y no es por el blog en sí, sino porque muchas veces esas fuentes de información son muy, digámoslo de alguna manera, poco reconocidas, ¿cierto?, por la comunidad de investigación. No son muy confiables. Lo que resulta muy confiable, ¿cierto?, es que sea de un libro, que sea de una revista, ¿cierto?, que saca artículos de investigación, que es de una tesis, ¿cierto? Eso es confiable. O que es de, si es el caso, de algún medio de comunicación, digamos periódico, por ejemplo, porque se hizo una investigación, en fin, pero no autores por allí extraños de fuentes extrañas, con dudoso peso académico. Entonces, desde ahí, pues escojan buenas fuentes. De hecho, porque si sale por allá de una wiki, de un blog, que son ahí, quién sabe,
¿cierto? Si buenas o no buenas fuentes. De todas maneras, cuando vayan a citar, se les convierte en un problema. ¿Listo? Bueno, hay distintos autores que hablan muchas veces de una teoría. Pues escojan el mejor o los dos mejores. ¿Listo? 3, si se quiere. Interesante que eso le da mucho respaldo a lo que ustedes dicen. A veces incluso uno termina poniendo a hablar a los autores y entonces resulta que uno dice esto y pareciera ser que apoya su teoría, el otro también, pero el otro autor, sin embargo, aunque hay algunas apreciaciones o conclusiones que van acordes y respaldan sus ideas, pues también por ahí de pronto crean cierta incertidumbre o polémica, que a veces eso también es bueno. ¿Listo? También resulta interesante, porque genera de pronto por allí duda al respecto de un resultado. Entonces como que no es que es el resultado quizás predecible y ya como que la solución entonces uno la tiene desde el principio del proyecto y entonces ya para qué hacer un proyecto cuando ya la solución se tiene, pues para qué. ¿Listo? Entonces a veces la controversia también puede ser interesante, pero bueno, entonces desde allí la idea es escoger a los autores más confiables. El marco teórico entonces se enriquece con la revisión bibliográfica que se da allí en relación al tema y da un cuerpo conceptual coherente a la investigación. ¿Listo? Es el punto de partida, es conocimiento previo sobre el problema de investigación. ¿Listo? Y constituye una forma particular de mirar el problema. Eso también es interesante, porque si bien yo les decía, por ejemplo, en niveles de maestría y de doctorado, no es que se relacionan allí todos los términos en orden alfabético y ya, sino que se hilan, ¿cierto? Y van apareciendo dependiendo de cómo va uno hilando, ¿cierto? O tejiendo allí el marco teórico y seguramente, ¿cierto? Se irán tratando los términos con mayor relevancia en primera instancia y en lo sucesivo irán apareciendo otros, ¿cierto? Pero entonces allí, precisamente por eso, se le da una perspectiva particular, ¿cierto?, al marco teórico y se enfocará particularmente de esa manera el orden en que aparecen esos términos, teniendo en cuenta, ¿cierto?, el planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces esta característica, fíjense, le apunta mucho a lo que les decía hace un rato de cómo se construye un marco teórico en otros niveles académicos. ¿Listo? Pero lo cierto es que igual se necesita esto, que sea coherente y pues que tenga buenas fuentes, ¿cierto? Y constituye de todas maneras el problema de investigación en general. Por eso es que debe tocar todos los términos que sean necesarios o que estén contemplados dentro de lo que ustedes están trabajando. Cuando miramos esto es porque, pero por supuesto depende de cada proyecto. Ojo que esto no es camisa de fuerza, ¿no? Esto aplica para unos proyectos sí, para otros no, estos planos de aproximación. Podemos ir a planos, ¿cierto?, desde el carácter psicológico,
¿cierto? Dependiendo del tipo de investigación, sobre todo investigaciones, por ejemplo, científicas o de productos medicinales, ¿cierto? En fin, plano cultural puede que toque, depende del proyecto, incluso este social, ¿no? Estos dos se ven muy estrechamente ligados, ¿cierto? A ciertos proyectos, ¿cierto? Que no van en torno o no surgen en torno a la empresa, ¿cierto? Sino más bien son de carácter social y en algunos casos, ¿cierto?, de carácter cultural, que tiene un aspecto social, ¿cierto?, lo cultural, pero específicamente son proyectos de corte cultural, ¿cierto? A veces se tocan planos filosóficos, entonces allí son proyectos muy teóricos, más que teórico-prácticos, seguramente descriptivos, ¿cierto? Seguramente cualitativos o de investigación cualitativa y no cuantitativa, en fin. Plano legal, dependiendo de los proyectos a desarrollar, hay ciertos elementos como el marco legal, ¿cierto?, dentro del documento que ustedes van a desarrollar, que se tienen que tocar, porque de todas maneras existen por allí leyes, ¿cierto?, estatutos que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, porque es normatividad nacional o porque es normatividad internacional, ¿cierto?, en fin. Plano estético, ¿cierto?, depende también del proyecto. Hay algunos proyectos de otras áreas de conocimiento que específicamente abordan, ¿cierto?, ese tipo de aproximaciones. Proyectos de corte arquitectónico, ¿cierto?, por ejemplo, que tienen que tocar elementos específicamente desde el carácter estético, ¿listo? Y proyectos de otros tipos, no solamente arquitectónicos, proyectos de diseño gráfico, diseño visual, ¿cierto?, entre otros. Por aquí el plano histórico y espacial, ¿cierto?, en investigaciones que en un momento dado tienen que tocar, ¿cierto?, aspectos de contexto geográfico, ¿cierto?, y de hecho incluso histórico. Entonces son proyectos o mejor, planos de aproximación distintos que tocan algunos tipos de proyecto, ¿listo? Que son comunes o que son propios, ¿cierto?, de ciertos proyectos. No en todos, por ejemplo, va a haber un plano cultural o un plano social, ¿cierto?, o un plano legal. Todo depende del tipo de proyecto, independientemente del área de conocimiento. Bueno, categorías o variables, ¿cierto? Cuando hablamos de esta parte, y seguramente ustedes ya han detectado categorías o variables en sus proyectos, hablamos de que son unos elementos particulares que generalmente le confieren mayor peso investigativo, ¿cierto?, a su proceso, ¿cierto? Puede que ya hayan seguramente detectado algunas, pero también pueden surgir unas en el momento en el que se sienten allí ya a realizar el proceso de elaboración del documento. Es posible que surjan algunos otros elementos
categorías o variables de investigación. Aquí habla, por ejemplo, de categorías a priori, ¿cierto? Son categorías que a veces ustedes las detectan, ¿cierto? Las visualizan desde el inicio, porque están sí o sí ahí, son absolutamente visibles. Pero hay otras que surgen dentro del proceso. Las categorías o variables se constituyen en unidades de análisis. ¿Listo? Entonces, seguramente dentro de cada uno de sus proyectos hay unas ciertas categorías de análisis o denominadas también variables. ¿Listo? Y que a partir de ellas ustedes van a realizar procesos de investigación y van a hacer procesos allí descriptivos, en fin. ¿Cuántas? ¿Cierto? ¿Cuántas categorías? No, ni idea. Depende de cada proyecto. Pueden ser 3, pueden ser 4, 5, 6, seguramente no más, ¿cierto? Por lo menos desde un proyecto ligera o moderadamente extenso, ¿cierto? Quizás en un proyecto demasiado grande, demasiado extenso, puedan establecerse más categorías, pero digamos que dentro de lo normal y lo habitual es que se establezcan 3, 4 categorías de análisis. 5 ya empiezan a ser muchas y de ahí para arriba ni hablemos. ¿Listo? Bastante complejo, entre más categorías más complejo. Aquí se habla pues de recolectar la información, pero de organizarla de forma adecuada. Y entonces por ahí yo les hablaba de la curación de contenidos, que no es otra cosa que lo que ya se ha venido indicando, ¿cierto? Escoger muy bien las fuentes, ¿cierto? Revisar, venga, ¿quién está diciendo esto? Sí, Pepito Pérez, pero ¿quién es? ¿Cierto? Académicamente hablando, ¿quién es? Bien, esas son fuentes confiables o las fuentes que se deben utilizar. Y eso es básicamente, ¿cierto?, el tema de categorías o variables. Son básicamente elementos que van a permitir desarrollar su documento de investigación partiendo de la misma importancia de esos conceptos. ¿Listo? Desde allí se teje todo el documento. Entonces aquí, para resumir, ¿cierto?, que es el marco teórico. Es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible. ¿Listo? Es entrar allí y sumergirse en el problema de investigación y decir, se tiene que hablar de todo esto, todos estos conceptos. ¿Listo? Sin allí, o por lo menos tratando al máximo, de no hacer omisiones. Ah, se olvidó este, se olvidó el otro. Y entonces, pues en el documento aparecen, pero nunca estuvieron en el marco teórico. ¿Listo? Aunque en el marco teórico tampoco es que utilizamos de pronto para un concepto, algo, podríamos decir que absolutamente complementario, ¿cierto? Si hablamos de un nivel de importancia de 1 a 5, ¿cierto? 1, ¿cierto? Tal vez 2. No, pues ese no tendría que estar en el marco teórico, pues es un concepto allí muy, podríamos decir incluso que terciario, ni siquiera secundario o complementario. Bueno, pues no debe estar en el marco teórico. ¿Listo? Es un producto que a su vez es parte de un producto mayor. Entonces, por supuesto, es todo un producto, es un andamiaje allí interesante, de construcción de conceptos, de contemplación de conceptos, ¿cierto?, que hace parte del proyecto gigante que es el documento.
¿Para qué sirve? Proporciona una visión de dónde se sitúa el planteamiento del problema. ¿Listo? Dentro del campo de conocimiento. Por eso les decía, el marco teórico de todas maneras contextualiza mucho también. Más allá de lo que contextualiza, por supuesto, y fundamentalmente, la justificación, los mismos objetivos, pero fundamentalmente la justificación. En gran medida, por supuesto, también la introducción. Funciones. Prevenir errores que se han cometido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de todas maneras allí, en la medida en la que se sostiene el marco teórico de una cantidad determinada de conceptos y de autores, pues al leer y al documentarse con todo ello, seguramente encontramos cosas que no se deberían hacer porque otros ya experimentaron, por ejemplo, y bajo los resultados, pues uno tendría que aprender, o por lo menos tener en cuenta, ¿cierto? Para evitar ciertos resultados, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, pues puede prevenir errores, desaciertos, puede incluso ahorrar tiempo bajo unos resultados vistos, obtenidos por otros, ¿cierto? Puede ahorrar tiempo. Orienta sobre cómo habrá de realizarse, ¿cierto? Y fundamentalmente, pues les decía, cuando es hilado por conceptos, ¿cierto? Cuando se redacta de esa manera, pues precisamente vendría aplicable esta función, ¿no? Orienta sobre cómo habrá de realizarse el proyecto. Guía al investigador para que se centre en cuáles son los conceptos fundamentales, cuáles son los secundarios y cuáles eventualmente pueden ser allí terciarios y que de pronto, precisamente por ese nivel de importancia, pues ni siquiera digamos que ameriten estar dentro del marco teórico. Por eso se habla de el centrarse del investigador, ¿listo? Centrarse en lo fundamental. Documenta la necesidad de realizar bueno, este sí, o quedó incompleto, no me acuerdo. Documenta la necesidad de realizar. Ni idea. Conduce al establecimiento de hipótesis que más tarde se someterán a prueba. Completamente cierto. A veces pasa que cuando se hilan esos conceptos, se van estableciendo alternativas de solución, ¿cierto? Y por allí, ¿cierto? Surgen incluso ideas nuevas. Y eso, pues obviamente, resulta positivo. Quizás por ahí termina, no diría que complicando, ¿cierto? Sino ofreciendo matices distintos a la investigación que puede incluso ser positivo y contribuir, ¿cierto? Enormemente en relación a la solución final. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que muchas veces sucede, y es que se lee sobre ciertos autores y lo que uno pretendía o lo que uno creía ya no es, ¿cierto? O lo que uno pretendía y creía en parte es y en parte no. Una solución, por ejemplo.
Entonces eso es interesante también. Se construyen nuevas posibilidades o surgen nuevas posibilidades. Inspira nuevas líneas o áreas de investigación, por lo que les decía hace un momento, porque surgen cosas distintas y entonces por ahí terminan existiendo matices adicionales que hay que investigar o que hay que profundizar, ¿cierto? Para saber si la solución es o no es, o si ese camino por allí, ¿cierto? Es o no es. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados. Seguramente cuando se hace allí un proceso, al final, ¿cierto? De un proceso de investigación nivel maestría o superior, que se tiene que hacer allí una triangulación de información, entonces se convierte en un marco de referencia, ¿cierto? Para ir y confrontar los resultados al final y empezar a hablar desde todo lo que se indicó en el marco teórico, ¿cierto? Y como decíamos, hilando con autores, en fin, hilando conceptos, versus la interpretación de esos resultados. ¿Listo? O para la interpretación, ¿cierto?, de esos resultados. Entonces el marco teórico tiene allí aportes bien interesantes, que no es únicamente establecer conceptos allí como para que aparezcan definiciones y ya. Que en este caso particular de especialización prácticamente sí se convierte en eso, porque estamos hablando de término, definición o concepto, ¿listo? Pero es que son marcos teóricos diferentes. Etapas del marco teórico: revisión de literatura, que ya lo habíamos indicado, hacer curación de contenidos, es decir, buscar fuentes confiables, y además de fuentes confiables, oigan, 3 fuentes confiables para, o 4 o 5, para hablar de esto. Bueno, ¿y cuáles son las más interesantes, las más potentes? ¿Cierto? Entonces tomamos estos 2 o 3, o no sé si uno, y los demás pasan a un segundo plano. Inicio de la revisión de literatura, recuperación de la literatura. ¿Y por qué se habla de recuperación? Porque muchas veces leemos documentos, extraemos incluso información, o nos referenciamos, y luego ni idea de dónde fue que sacamos esa parte del documento. ¿Listo? Ni idea. Entonces, muchas veces toca hacer recuperación de información. Entonces, ¿qué les sugiero? Desde el inicio, sean muy organizados con la información, con sus fuentes. ¿Listo? De tal manera que, porque no hay nada más complejo, en muchos casos, bueno, no en muchos, en algunos casos específicos. De algunos, uno simplemente busca un texto, por ejemplo, en el que se referenció y fácilmente encontró el autor. Y desde allí se saca la citación o la bibliografía, en fin. Pero a veces, y sobre todo cuando uno no hace citación literal, sino parafraseo, vaya busque, ¿cierto?, el autor. No, ya, complicado. Primero no se acuerda uno del autor, del nombre del autor, y más con tantos autores que pueden haber dentro de un proyecto. Y resulta además que, por ejemplo, uno hizo parafraseo. Entonces, si hizo parafraseo y uno copia y pega el texto en internet, pues difícilmente o nunca le va a aparecer. Entonces, por eso, les sugiero ser muy organizados con la literatura, con sus referentes allí de investigación. A veces incluso se puede llegar a perder mucho tiempo tratando de buscar un autor allí, porque digamos que uno fue allí descuidado y no lo guardó de manera prudente.
consulta de literatura, extracción y recopilación de información de interés y construcción del marco teórico. ¿Listo? Entonces, ya para el momento de hacer su marco teórico, pues seguramente saben que existen allí una serie de puntos, de elementos a tener en cuenta. Sencillitos, no es nada del otro mundo, ¿cierto? Pero es bueno de todas maneras tenerlos en cuenta. ¿Listo? Método de índices, método vértebra para construir el marco teórico, ¿cierto? Digamos que es una opción y yo lo hago más que todo como por una revisión más rápida, el hecho de que lo hagan por orden alfabético, de tal manera que por ejemplo yo voy y miro el marco teórico, bueno, sí, aquí está interesante, está bien construido, pero yo vi algo en la justificación, un término, un concepto allí, y parece de los fundamentales o primarios, o bueno, de pronto así sea secundario, pero debería estar. Entonces yo voy a ver el marco teórico, no está. ¿Listo? Entonces por favor adicionar esto. Pero si es el marco teórico allá, por ejemplo, de, no sé, 4, 5, 10 páginas por decirlo, por decir algo, uy, ya complicado no ponerse a leer 10 páginas nuevamente para ver si encontró uno tal término. Entonces mejor orden alfabético y uno va y lo busca rápido. Ah, no, no está. ¿Listo? Es, digamos que interesante o funcional dentro de la revisión. Con el método vértebra realmente no es alfabético, es más como les decía, en donde uno empieza a hilar conceptos y por supuesto entran primero los más importantes. ¿Listo? Entonces son la columna vertebral, ¿cierto? Y seguramente los más importantes, luego vendrán otros, ¿cierto? Que no son tan relevantes, pero que seguramente son secundarios, son complementarios y deberían estar allí. Aquí hay una referencia de marco teórico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, temas generales, ¿cierto? Para el ejemplo hay 4, ¿cierto? Podrían ser 5, 6. Fíjense que particularmente incluso los temas pueden hablar ya de las variables. ¿Listo? Son tan vertebrales, son tan importantes que desde allí uno ya puede de pronto incluso identificar las variables. O ya tenemos las variables identificadas, ¿cierto? Y de allí entonces nos damos cuenta que pueden ser, o de allí pueden surgir, ¿cierto? Los elementos fundamentales, conceptualmente hablando, del marco teórico. Luego de este podrían salir allí 3 o 5 o 6 de cada uno, ¿cierto? Surgen algunos que son subtemas y luego de cada uno de esos surgen otros que pueden ser, y por eso les hablaba de primarios, secundarios y terciarios, ¿cierto? En términos de importancia, ¿cierto? Para esos conceptos teóricos o términos. ¿Listo? Lo que pasa es que con estos yo generalmente digo, pero pues si son terciarios o son, digamos que, o tienen un nivel de relevancia de tercer grado, pues habrá que mirar cuáles sí y cuáles no van en el marco teórico. Hay unos que incluso podría ser que ni siquiera sean de tercer grado y pueden llegar a ser allá de un nivel cuarto. Entonces, no, ¿para qué? Tampoco podemos meter todo término que aparezca en el documento en el marco teórico. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos que, una forma de
construirlo inicialmente, como para que no se escape nada. Lo pueden construir así, no para que aparezca en el documento, o si quieren, no sé, eventualmente adicionar este orden jerárquico, ¿cierto? Digamos que a manera de mapa conceptual, pero es más que para que lo muestren en un documento, para que no se les escape nada, ¿cierto? Hay estos 4, 3, 5 principales, y de este, ¿qué es importante? Esto y esto, ¿cierto? Y los van organizando. Luego de estos, ¿qué es importante? Esto, de este, esto, y eso les va a permitir, ¿cierto?, establecer allí un marco teórico en donde no falte nada. ¿Listo? En términos de conceptos teóricos, técnicos, tecnológicos, metodológicos. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Yo sí tengo una, profe, en cuanto al marco teórico. ¿Cuál método vamos a utilizar nosotros? El que dijimos, no vamos a utilizar método vértebra, vamos a utilizar simplemente orden alfabético, que les decía, me facilita mucho el decir, estoy en la justificación o en otro apartado más adelante después del marco teórico, oiga, falta este, voy al marco teórico y rápidamente lo busco por orden alfabético, no está, listo, por favor adicionar esto, listo, pero ya no me tengo que poner a leer o a releer, si es el caso, 5, 8, 10 páginas de marco teórico tratando de encontrar dónde está el concepto. Listo, perfecto, vale, gracias. Vale. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? Profe, otra pregunta. Yo tengo una pregunta con respecto al tema de las referencias. Por ejemplo, usted hablaba de los blogs. ¿Y qué pasa, digamos, en los blogs, por ejemplo, de los fabricantes de tecnología que a veces documentan soluciones o tips importantes ahí para los temas? ¿Esos son válidos o esos tampoco se toman como válidos? Es que siempre hay que mirar la fuente. Si por ejemplo es un blog empresarial, incluso de la empresa, qué sé yo, es el blog de Microsoft, por ponerlo de alguna manera, no, pues seguramente es supremamente confiable. Es un blog de Google, donde están muchos de los mejores ingenieros de desarrollo, ¿cierto? Entonces pues será confiable. Cuando yo hablo de blogs o de encontrar allí ciertos sitios web, ¿cierto?, en donde uno encuentra información, pero uno no ve allí realmente que exista confiabilidad, porque busca al autor y es un personaje desconocido, ¿cierto?, académicamente desconocido. Y académicamente desconocido es que no aparece si tiene o no tiene, ¿cierto?, titulaciones, posgrados. Entonces, ¿cómo puede uno argumentarse o sostenerse o apoyarse de un personaje que uno ni sabe, ¿cierto?, qué estudió o qué estudios complementarios tiene? Hay mucho, o sea, es que hoy en día y desde hace muchos años cualquiera puede crear un blog, ¿ves? Y no solamente hablo de blogs, puede ser una wiki, ¿cierto?, puede ser cualquier fuente de información, ¿cierto?, allí en internet, y hay así de información falsa, así de información de dudoso origen, en donde muchas veces la gente simplemente publica, yo creo esto, creo lo otro, pienso que, y uno va a mirar y resulta que mucha de esa información no es confiable. Entonces hay que remitirse a fuentes confiables. ¿Listo? Es básicamente eso. Una pregunta. Sí. El tema de los objetivos, al momento que se plantean,
Entendía yo en la primera sesión de clase que esos objetivos en el tema de la especialización o en el trabajo solamente se dejarían planteados, o sea, el trabajo como tal, la aplicabilidad no se le daría a ese objeto. Exactamente. En ese orden de ideas uno puede plantear, digamos que, no sé, objetivos que sean a veces de pronto ambiciosos, pero solamente quedarán hasta esa fase de planteamiento. Acá durante la especialización no se ejecuta nada. Exactamente. Tal cual. La idea es que puedan plantear objetivos bien planteados, sin, digamos que limitarse por el hecho de que, oiga, pero vamos a aplicar, vamos a hacer esto, no porque a qué horas, no, porque ya dijimos, el proyecto no se va a aplicar porque no alcanza el tiempo, y más allá de que porque no alcanza el tiempo, es porque, perdón, en esencia, la preocupación a nivel de especialización no es aplicar, sino es mirar cómo se construye un documento de investigación bien construido, obviamente sobre la base de escoger un buen proyecto, ¿no? Porque precisamente la idea de que se escoja un buen proyecto es, por una parte, en cualquier universidad, sea Santo Tomás u otra universidad, porque ese documento va a un repositorio, ¿cierto?, de la universidad y tienen que plantearse proyectos de calidad. Por otra parte, ¿cierto?, específicamente Santo Tomás, y es porque hablamos de modelo de negocio, porque es posible, o ese es el propósito, no obligante, ¿cierto?, pero sí por lo menos para tenerlo en cuenta y ver si está la posibilidad o no de que se convierta en una idea de negocio o en una empresa. ¿Listo? Entonces, digamos que la preocupación realmente, ¿cierto?, no es aplicar, sino construir un adecuado instrumento de investigación, saber cómo se hace, hacerlo, ¿cierto? Y en el momento de pasar a un nivel superior de posgrado, entonces como que lleguemos allá realmente sabiendo manejar el tema, ¿cierto? O por lo menos de forma mucho más apropiada que antes de, ¿cierto? Y se puedan defender con eso. Visto de otra manera también, que su proyecto, ¿cierto?, bajo todo el análisis que hicieron, de toda esa revisión, de toda esa evaluación, con un buen documento, pues seguramente, si ustedes quieren, lo desarrollan después, pero también si quieren, pueden continuar con él dentro de un proyecto de tesis de maestría. Le dan continuidad y no hay entonces allí que cambiar los objetivos porque los objetivos ya están planteados. ¿Listo? Pero buena pregunta. ¿Qué otra inquietud? ¿Ninguna? No, señor, de mi parte no. Listo, muy bien. Profe, una Entonces, pregunta. cuéntame. Digamos, en el caso de, pues, de que muchos de pronto nuestros proyectos tengan resoluciones y eso, se abriría como una especie de marco legal, pero ¿cómo se citaría eso? En su momento lo hablamos, porque sí hay un marco legal dentro del documento y se tiene que contemplar, porque de todas maneras en estas áreas de conocimiento de las ingenierías, pues pasa que existen normatividades, que existen leyes a nivel nacional o a nivel internacional y pues hay que tenerlas en cuenta. ¿Listo? Entonces eso no tiene vuelta de hoja y después lo revisamos. Ahorita frescos, que la preocupación es todo lo primero, que eso ya es lo último del documento. ¿Qué otra inquietud? Bueno, entonces nadie preguntó por la tarea para mañana a las 8 de la mañana, porque ya tenemos pendiente el taller 2, el 3 y el 4.
No, profe, ¿cómo así que mañana a las 8 de la mañana? Creo que podemos cumplir, profe. ¿Cómo dices? No creo que podamos cumplir. Si lo pusiéramos, seguro que no podrías cumplir. Porque mira, hay tiempo de las 10 hasta las 8 de la mañana. Yo tengo hasta las 4 de la mañana nomás, porque tengo ventana a las 4:30 de la mañana. Ah, bueno. Hay excepciones por allí a la regla. No hablemos ya son más de las 10, hablemos ya de los talleres a desarrollar mañana. Igual tenemos clase a las 8, entonces mañana les arreglo el fin de semana. Y por el momento nos podemos ir a descansar. Listo, profe, feliz noche, que esté muy bien, que Muy descansen. amable. Listo, que descansen. Buena noche. Hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta luego. Que estén bien. Vale, que descansen. Gracias, hasta luego. Bueno.